Con Marta de la Cuesta, nuestra primera invitada, profesora de Economía Aplicada de la UNED, directora de la Cátedra Telefónica UNED de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad, vamos a hablar ahora de corresponsabilidad público-privada en sectores estratégicos. Con este título se celebró el pasado día 19 de febrero en la UNED la jornada anual de esta cátedra, en la que se trató sobre esa necesaria corresponsabilidad público-privada que debe orientar la actuación y el negocio de las empresas que están gestionando servicios básicos o estratégicos como, por ejemplo, energía, agua, telecomunicaciones, transporte o banca. Gracias por acompañarnos, Marta de la Cuesta. Bienvenida a nuestro programa. Gracias. Lo primero que le pedimos es, como vamos a hablar de esta cuestión, que nos explique lo que se pretende, lo que se entiende por corresponsabilidad público-privada y en qué punto estamos, o más bien si esta corresponsabilidad está presente en las agendas de los sectores público y privado. Bien, la jornada, como sabéis, se enmarca dentro de la Cátedra de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad, y hasta hace poco pues el enfoque de la responsabilidad social siempre ha estado en los aspectos casi más tangenciales de la responsabilidad social, no en el núcleo duro del negocio de las compañías o de las organizaciones. Y cuando uno aterriza en lo que realmente es la responsabilidad social, que es eso, es ver cómo se gestionan los recursos, qué impacto tienen las personas, etcétera, inevitablemente cuando te centras en sectores que ahora comentaremos que son básicos en la economía, siempre surge ese debate de hasta dónde llega la responsabilidad del sector privado y dónde comienza o hasta dónde llega la responsabilidad del sector público o de la administración a la hora de regular, intervenir, evitar externalidades o impactos negativos sobre el medio ambiente o sobre la sociedad. Entonces, siempre yo he insistido en que lo importante es en la palabra responsabilidad, ser conscientes del impacto que tiene cualquier actividad económica sobre la sociedad. Y hay veces que esa responsabilidad es del sector privado y a veces es del sector público. Por eso hablamos de corresponsabilidad. Estamos dando un paso más allá, entonces, no es solamente regulación ni control, es algo que sería añadido a esa regulación de base que afecta a estos sectores, fundamentalmente estos que, por cierto, me gustaría que nos explicase los sectores que denominan estratégicos. Sí, bueno, hemos llamado estratégicos, fundamentales, como queramos llamarlo. Son los que están presentes en nuestro día a día. El sector energético, con sus diferentes componentes, pues cuando uno se levanta por la mañana, enciende la luz, la calefacción, gas, energía, electricidad, el agua, sectores básicos para el desarrollo de las personas, el acceso incluso a los servicios bancarios mínimos. Hoy en día cualquier persona que quiera relacionarse con el mundo necesita tener abierta una cuenta corriente donde domiciliar sus recibos, su nómina, etcétera. Es decir, son sectores que tienen que ver, o incluso las telecomunicaciones, como también ahí avanzábamos, pues que hoy en día estamos necesitados de el teléfono, el móvil, el acceso a Internet para trabajar, para comunicarnos con nuestra familia, con lo que sea. Entonces, es lo que constituye el día a día de las personas y llamamos estratégicos porque el desarrollo económico y social de los países dependen en buena medida de cómo funciona el sector financiero. Lo hemos visto con la crisis, el acceso al crédito, el acceso a productos de calidad por parte de los ciudadanos. Qué precio y qué accesible, cuánto y cómo de accesible es el agua, la luz o incluso las comunicaciones. Y son sectores que en su pasado, en buena parte de ellos, estaban en manos públicas y que después de un proceso de privatización se están gestionando en régimen, en algunos casos de cuasi oligopolio y que están regulados porque hay un interés general más allá del interés comercial del servicio. ¿Y usted qué pediría al sector público y privado en este sentido? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué se puede demandar? Bien, por centrarnos en algún sector, ¿no? Por ejemplo, en el sector financiero, en el sector de banca comercial, que es uno de los que en una de las mesas redondas estuvimos analizando. Pues hemos sido testigos todos de que durante unos cuantos años la banca comercial no ha jugado el papel que se le debería exigir en la sociedad, que es canalizar el ahorro hacia los mejores proyectos de inversión. Es decir, dar
a los ciudadanos servicios financieros de ahorro, de depósito, cuentas corrientes y productos no tan sofisticados como los que nos han querido vender, para ese dinero los bancos dirigirlos a proyectos empresariales que tengan una visión de medio y largo plazo. Es decir, no proyectos especulativos que generen burbujas, como ha pasado con el caso inmobiliario, u otro tipo de productos que sí que están muy bien para ganar dinero a corto plazo en el negocio bancario, pero que no cumplen ese fin social. Y son sectores que son regulados. El sector financiero está regulado, hay unas normativas internacionales que se han puesto en entredicho con la crisis y, por tanto, existe regulación y existe supervisión. ¿Qué falla, no? Pues, como anunciaba Julie Freud, una de las ponentes, falla el modelo de negocio. Es decir, la presión, en muchos casos, de rentabilidades elevadas por parte de los accionistas, en algunos casos superiores al 15%, 18% en el caso de la banca comercial, y el enfrentamiento a una red que hay que tener de instituciones y de bancos y de oficinas distribuida, en el caso de España, por toda la población, por toda la geografía, porque es un país con muy poca densidad de población, necesitas una red amplia que supone un coste, pues lo que le obliga al gestor, por esa presión de los accionistas y por esa presión de costes, es a aprovechar esa red para vender cualquier cosa, para vender productos que hemos visto que no necesitaban los ciudadanos. Entonces, ese modelo de negocio es el que ha provocado unos impactos que ahora todos, pues a través de los impuestos y a través de otras situaciones más dramáticas, tenemos que soportar, ¿no? Por poner un ejemplo. Bueno, pues en el caso de la energía también está habiendo debate, y está reciente, sobre qué parte del consumidor debe de asumir del precio si queremos apostar por una energía más sostenible. Tiene que haber transparencia para que el consumidor sea consciente del coste real de la energía y en qué medida, si queremos trasladarnos a un modelo más sostenible, tenemos que asumir ese coste. Y, por otro lado, las compañías que generan y que distribuyen electricidad también tienen que ser conscientes de que operan en comunidades en las que deben invertir con una visión de medio y largo plazo. Ayer salía la noticia de Iberdrola de reducir inversiones en España por esa inseguridad jurídica, pues su obligación como instituciones que prestan un servicio básico es invertir con visión de medio y largo plazo, y a lo mejor no dar las rentabilidades al accionista exigidas durante muchos años porque es imposible compaginar ambas cosas, ¿no? Es decir, hay una doble presión, por un lado, de los mercados financieros que exigen rentabilidad a corto plazo y alta, por otro lado, en algunos productos que sean precios baratos, porque suponen un porcentaje elevado del presupuesto familiar, y eso los poderes públicos son los que tienen que, de alguna manera, intervenir para moderar y evitar ese tipo de conflictos. En conclusión, de lo que se ha dicho en la jornada, más regulación, mayor intervención del sector público, en este caso de los gobiernos. Yo no diría tanto más regulación, sino que los poderes públicos, que lo que hacen es representar a los ciudadanos, sean conscientes de la capacidad que tienen de incidir y de exigir a determinados sectores que se benefician del consumo de los ciudadanos cuasi obligatorio de sus bienes y servicios, desde los supermercados, que no tenemos más remedio que consumir para vivir, hasta la luz, como decía antes, o las comunicaciones, que los poderes públicos representantes de los ciudadanos sepan negociar y hacer alianzas público-privadas con las compañías que gestionan este tipo de servicios para que esa presión ejercida por parte de una competencia agresiva o por parte de unos mercados financieros demasiado agresivos sea menor, y parte de los beneficios que estas compañías extraen de estos ciudadanos reviertan en las comunidades donde estos ciudadanos residen. Bien, pues muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora a algunos de los ponentes que participaron en la jornada Corresponsabilidad Público-Privada en Sectores Estratégicos, que se celebró el pasado 19 de febrero en la Facultad de Educación de esta universidad, coordinada o organizada por la Cátedra Telefónica UNED de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad, que dirige nuestra invitada Marta de la Cuesta. Gracias. Gracias a vosotros.
Eduardo Puig de la Bellacasa, director de Stakeholder Engagement, Relaciones con los Grupos de Interés de Telefónica, fue el encargado de la presentación de la jornada en representación de Telefónica. Participó como moderador de la mesa dedicada al sector energético y también como ponente en la mesa en la que se trató sobre el sector de las telecomunicaciones. Gracias por cedernos estos minutos. Muchas gracias. Queríamos hablar con Eduardo Puig de la apuesta de Telefónica por la responsabilidad social y la sostenibilidad. ¿En qué sentido se plantean estas responsabilidades? ¿Desde cuándo llevan interesados en este campo y quizás los hitos más importantes? Pues llevamos mucho tiempo dentro del tema de la responsabilidad social corporativa. La compañía ha apostado desde el principio por tener un departamento muy sólido en este sentido, siendo una de las pioneras, yo diría, en España. Desde hace 10 años estamos en el Dow Jones Sustainability Index y además somos una de las empresas de telecomunicaciones líderes del Carbon Disclosure Project, que es una parte muy importante de lo que hacemos en Telefónica en relación con las Green TIC. También tenemos la Oficina de Principios de Actuación de Telefónica, que ha sido incluida últimamente tanto como un caso de mejores prácticas, tanto por la OCDE como por la Organización de Naciones Unidas contra el Delito y el Crimen y por el Banco Mundial. Y seguimos trabajando para que la responsabilidad social corporativa cada vez tenga más apoyos, tanto dentro de las empresas como en la sociedad en general. Una de las partes más importantes, de los desarrollos más importantes en el campo de la responsabilidad social corporativa es la relación con los grupos de interés o stakeholder. Usted lleva este departamento dentro del grupo Telefónica. ¿Cómo se abordan desde Telefónica estas relaciones? ¿Qué balance hace usted de este trabajo? Bueno, nosotros lo que intentamos es tener un diálogo lo más abierto y transparente pues con todos los grupos de interés con los que se relaciona la compañía, que son muchos, y intentamos crear consensos y acuerdos y apoyar proyectos e iniciativas que creemos que son para el bien común tanto de la sociedad o de las comunidades donde está el grupo como para la sociedad en general. Apoyamos muchas iniciativas, tanto con organismos internacionales como con autoridades públicas, como con otras empresas, como con ONGs, y la verdad es que somos bastante activos en apoyar iniciativas que tengan que ver con nuestro negocio o que tengan que ver con las comunidades donde estamos presentes. En el ámbito de la corresponsabilidad público-privada, el tema que se abordó en sectores estratégicos, el suyo es uno de esos sectores, se habló de que queda mucho desarrollo por delante, de que habría que cambiar el modelo de negocio. Se trataron muchas cuestiones, pero también se habló de iniciativas en concreto, por ejemplo, iniciativas que lleva adelante Telefónica en este sentido, como programas que favorecen el emprendimiento, Guaira, creo que es uno de ellos, y también otros proyectos como Talentum. Háblenos de estas colaboraciones público-privadas. Sí, Telefónica ha hecho una apuesta muy importante por todo lo que es el emprendimiento y por apoyar a los jóvenes tanto a crear startups o nuevas empresas como a que empiecen a iniciarse en la vida laboral, tanto en empresas de startup como en otro tipo de empresas. Hasta la fecha, Guaira ha creado casi 300 startups y ha apoyado a 1.300 emprendedores de más de 30 nacionalidades. De la cantidad de proyectos que se han presentado a Guaira, hay que destacar que se han presentado más de 20.000 proyectos, tanto en Europa como en América Latina. Actualmente Guaira tiene 3 academias, tanto en América Latina como en Europa, y me gustaría destacar que Guaira es una iniciativa que nace en América Latina, concretamente en Colombia. También tenemos otras iniciativas, como es Talentum Startups, que lo que se hace es dar formación a jóvenes que quieran aprender cómo se puede crear una empresa. Esta nueva iniciativa que empezó a desarrollar primero en España y ahora se está implantando en otros países donde está la operadora presente. Ustedes, dentro de estos proyectos o en la presentación en la jornada, habló de las empresas o de las aceleradoras. Exactamente, ¿qué quiere decir esto de aceleradoras? Guaira es una aceleradora, de hecho es la aceleradora más grande a nivel mundial. La aceleradora lo que hace es prestar el apoyo a los emprendedores, darles lo que se denomina el mentoring para que puedan desarrollar sus proyectos. Generalmente los emprendedores pues tienen muy buenas ideas, a veces son economistas, otras veces son ingenieros, otras veces son abogados y generalmente lo que se les intenta dar es
todo el apoyo para tener el ecosistema para que puedan sacar adelante su empresa y sacar adelante sus ideas. En concreto, también se mencionó un centro de desarrollo de emprendimiento que se va a poner en marcha, el primero de ellos en colaboración con la Junta de Andalucía. ¿En qué consisten estos proyectos? Se ha firmado un acuerdo con la Junta de Andalucía para crear un centro de coworking para que los emprendedores de Andalucía tengan más acceso tanto a financiación como a otras personas que están en el mundo de las startups y para que se puedan apoyar. El centro de coworking funcionaría también, se les daría también a los emprendedores que están en estos centros el mentoring o, para decirlo de otra manera, la ayuda para crear este tipo de empresas. Eduardo Puig, la jornada de la que estamos hablando, corresponsabilidad público-privada, está organizada. Es la jornada anual que organiza la Cátedra Telefónica UNED de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad. Ese también es un ejemplo de corresponsabilidad público-privada y, en particular, en este caso, de participación, de colaboración con la universidad en este campo. ¿Qué balance hace usted de esta jornada? Bueno, yo creo que la jornada a un balance muy positivo, creo que fue muy interesante. Hablaron tanto del sector de la energía como del sector de telecomunicaciones como el sector de la banca, con unas presentaciones que desde mi punto de vista fueron muy interesantes. Yo creo que es muy importante que las empresas y las universidades estén unidas y hagan proyectos en común. Yo creo que cuanto más apoyo tenga la universidad y la empresa, mejor para las dos. Yo creo que además la UNED es una alianza natural para Telefónica, puesto que es una universidad que desde siempre ha tenido muchas iniciativas y ha tenido la tecnología como base de sus futuros desarrollos, con lo cual yo creo que la jornada fue todo un éxito. Bien, pues muchísimas gracias, Eduardo Puig, nuestro invitado esta mañana también en Sin Distancias. Es director de Stakeholder Engagement del Grupo Telefónica. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hablamos ahora con Javier Arranz, es coordinador en el Departamento de Productos y Servicios dentro de la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU. En este departamento concretamente se responsabiliza de temas de energía y de telecomunicaciones, desarrollando los comparadores que OCU ofrece en ambos sectores y más recientemente, que es de lo que queremos hablar hoy con él, la campaña de compra colectiva quiero pagar menos luz.org. Buenos días, gracias. Hola, buenos días, gracias a vosotros. Hablemos de estos proyectos, de estas iniciativas y en particular de esta iniciativa que comentamos, la compra colectiva quiero pagar menos luz.org. ¿Por qué se elige este sector, en particular el de la energía? El sector de la energía es un sector clave para los consumidores. Es un sector que en los últimos años ha arrastrado, por un lado, muchísimas reclamaciones con un incremento exponencial, sobre todo en los últimos 3 o 4 años. Por otro lado, es un sector también en el que se han vivido unas fortísimas subidas de tarifas, no siempre bien explicadas a los consumidores, o al menos casi nunca bien entendidas, que están poniendo en serias dificultades a los consumidores para poder afrontar en muchos hogares el pago de esa factura o para poder hacer un uso razonable de lo que puede ser los beneficios de la energía eléctrica o de la energía en general, energía y gas. Y no olvidemos también que se trata de un sector en el que arrastra, quizá por todos estos elementos que hemos dicho, mucha insatisfacción entre los clientes. Es un sector en el que valoramos como escasamente competitivo, donde hay pocas compañías, donde la liberalización del sector apenas ha traído importantes cambios. Las mismas compañías que hace unos años copaban el 100% del mercado siguen copando ahora el 98-99% de la cuota de mercado. Entonces, en ese sentido, creíamos que promoviendo una iniciativa de este tipo estábamos recogiendo un poco las peticiones, la sensibilidad del consumidor, que en algunos estudios que hacía la OCU expresamente nos lo pedían, hacer iniciativas en el sector de la energía. ¿Cómo funciona esta iniciativa? Bueno, se trata de una iniciativa de compra colectiva. Es algo muy sencillo que algunos consumidores ya, yo siempre digo, hombre, originales. En la compra colectiva hay foros por ahí de Internet donde ya hay personas individuales donde intentan agrupar a otras 10 o 15 personas para comprar un teléfono móvil más barato o para comprar algún producto más barato. Nosotros recogemos este espíritu y lo hacemos un poco a lo grande, porque entendemos que a lo grande había que hacerlo para obtener algo de estas grandes compañías. Consiste en agrupar el mayor número de consumidores que estén interesados en cambiar de compañía o al menos comprobar si les interesa o no el cambio, el valorarlo.
y con ello, con estos consumidores, trasladárselos con la información que ellos nos dan sobre los consumos que realizan, la potencia que tienen contratada. Esta información en bruto, trasladársela a las compañías y hacerles un envite a ofrecer un producto barato, lo más barato posible, y con una serie de condiciones pactadas de antemano que creemos que cubren las necesidades de los clientes. Por ejemplo, en el contexto de esta compra colectiva, lo que se subastaba no eran servicios de valor añadido, es decir, no permitíamos que el producto incluyera pues un servicio de mantenimiento, que son productos donde a las compañías les gusta completar la factura y engrosar la factura de sus clientes. Entonces, la forma de ejecutarlo, de llevarlo a la práctica, fue animarles a participar en una subasta. Un día en concreto les convocábamos a las compañías que deseaban participar y les invitábamos con unas reglas pactadas que ya conocían ellos de antemano, cuál era a ofrecer la mejor tarifa para el conjunto de estos clientes. Una vez hubiera una oferta ganadora, esa oferta ganadora se comunica a todos los participantes diciéndoles: a los que nos han facilitado la información suficientemente detallada, se les calculaba y se les decía: mira, según el consumo que tú tienes, las tarifas que nos has dicho que tienes ahora, los cálculos que te hacemos es que con esta tarifa vas a ahorrar 50, 80, 100 euros. Ahora eres muy libre de decidir participar o no. Y si quieres participar, te facilitamos todo el proceso para hacerlo. Una cuestión que he abordado precisamente en la jornada de corresponsabilidad público-privada en sectores estratégicos es el tema de la dificultad que ha desvelado este proyecto, esta iniciativa, por parte de los consumidores para entender sus propias facturas o sus propios contratos con distribuidoras, comercializadoras, etcétera. Es un mundo complejo. Es muy complejo. Nosotros, por un lado, los ponía durante la charla, que estamos contentos de haber conseguido ayudar un poquito a entender esa factura o a que la gente haga el esfuerzo a hacer hincapié en conocer qué es lo que está pagando por la luz, es decir, qué es lo que recoge su contrato. También hemos tenido muchas críticas o muchos problemas por esto por consumidores que se ponían en contacto con nosotros desesperados porque no entendían nada. Bueno, es parte del sector. Tenemos unas tarifas, una factura difícil de entender, con una estructura de tarifas difícil de comprender y difícil de comparar. Y eso son una serie de cuestiones que estamos pagando todos los consumidores y que en algún momento algunas compañías están aprovechando. Es decir, es uno de los pocos sectores en los que para cambiar de compañía nadie te dice lo que te va a cobrar. Es decir, yo todavía estoy por escuchar al primer comercializador que llama a mi puerta y me dice: oye, te ofrezco el precio del kilovatio a esto. No, me dan argumentos varios entre que un descuento, un tal, pero nunca se habla de realmente cuál es el coste de la energía. Son cosas que se aprovechan las comercializadoras y que nosotros pagamos, y algunos mucho. La organización de consumidores y usuarios, ese sería un estadio intermedio entre las empresas privadas y la administración o el gobierno. En la jornada hemos tratado sobre corresponsabilidad público-privada en sectores estratégicos. ¿Cómo cree usted que se puede canalizar? ¿Se puede llegar realmente a hacer o a favorecer esa corresponsabilidad público-privada? Yo creo que es necesario, el papel del gobierno en este caso es muy importante, es fundamental. En el sector de energía es un sector que afecta a millones de consumidores, es decir, una coma mal puesta en un boletín oficial puede provocar consecuencias muy importantes entre miles de hogares. Nosotros en los últimos años hemos recogido situaciones críticas que han venido, por ejemplo, con la desaparición en su momento de la tarifa nocturna, con el cambio de factura bimestral a factura mensual y ahora de nuevo a finos meses a factura otra vez bimestral, o por ejemplo los nuevos cambios que nos anuncia el gobierno que vamos a tener a partir del 1 de abril con el cambio en el sistema de facturación. Todas esas decisiones tienen unas consecuencias drásticas en las compañías y en los consumidores. Creemos que es fundamental ahí que se dé la voz, es decir, que nos dejen, que se nos consulte, que se nos deje participar en esa toma de decisiones, al menos poniendo nuestro granito de arena, algo que, pongo un ejemplo, no está ocurriendo. Toda la reforma del sector eléctrico, que fueron 15 o 16 reales decretos, órdenes, creo que eran unos 1.800 folios, algo así, nos llegaron en julio, finales de julio, con una semana para hacer alegaciones. Pues bueno, es que claro, si esa es toda la participación que se espera de los consumidores, la verdad que nos dejan poquito margen de maniobra. Muchísimas gracias. Javier Arranz, decíamos, es coordinador en el tema de energía y telecomunicaciones en el Departamento de Productos y Servicios dentro de la Organización de Consumidores y Usuarios. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a vosotros.
Javier Arranz participó en la jornada Corresponsabilidad Público-Privada en Sectores Estratégicos, organizada por la Cátedra Telefónica UNED de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad y celebrada en la UNED el pasado 19 de febrero. Hoy estamos hablando sobre esta cuestión con algunos de los participantes. En posteriores programas vamos a retomar estas conversaciones. En concreto, ya nos han dicho que sí José María Marín Quemada, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, catedrático de Economía Aplicada de la UNED, y también Javier García Verdugo, profesor titular de Economía Aplicada. Con ellos hablaremos en estos programas posteriores de la CNMV y sus objetivos y también del mercado de la electricidad en España. Pero también quiero destacar en estos últimos minutos algunas de las ideas que durante la jornada expusieron Karel Williams y Julie Freud, los dos profesores británicos que trabajan en el Centro de Investigación en el Cambio Sociocultural de la Universidad de Manchester, un centro que ha publicado un interesante manifiesto sobre economía fundacional. Este grupo propone un nuevo concepto de economía con un filtro social, reivindicando los intereses de la comunidad, porque, como explicaron, el enfoque adoptado hasta la fecha no es la solución. Yo creo que la solución pasa por el concepto del social licensing, el licenciamiento social o la concesión de licencias sociales. Se nos ha dicho durante años que existe una única economía, la economía basada en la competencia. Y nos han dicho que la única forma de gestionar la economía es a través de políticas que fomenten la actividad de las empresas, es decir, impuestos a unos niveles bajos y liberalización o desregulación. Y hemos tratado de fomentar un cierto estatismo, por así decirlo. Pero yo creo que el planteamiento ha de ser diferente. Tenemos que pensar en términos de la economía fundacional. La economía fundacional se basa en ideas tales como que es necesario que las empresas estén presentes y generen riqueza también a nivel local. Necesitamos pensar en redes, pensar en sucursales, implantar en esas empresas, y tenemos que ser capaces de extraer beneficios de ellas y que dichos beneficios redunden en el interés de la sociedad. Todo esto es lo que se conoce como el social licensing, el licenciamiento social. Tenemos que ser capaces de llegar a un acuerdo a nivel local. Tenemos que pensar cómo vamos a extraer valor, cómo vamos a extraer beneficio, cómo lo vamos a reinvertir en la comunidad, de tal forma que el dinero no entre y salga. Creemos que es necesario replantearnos, por tanto, todo el enfoque. Creemos que los países de rentas altas no han logrado implantar un modelo adecuado. Evidentemente, también es necesario que los operadores, las empresas, se acojan a los principios de la responsabilidad social corporativa. Hemos visto que estos principios de responsabilidad social corporativa se están imponiendo curiosamente a empresas británicas que trabajan en el extranjero, pero no ocurre así a nivel local. Tenemos que ser capaces de adoptar un enfoque más social, darle un enfoque más social a la economía. Yo creo que hay dos motivos fundamentales por los que debemos hacerlo. En primer lugar, porque somos nosotros como contribuyentes quienes estamos generando toda esa riqueza también. Tenemos que respetar por tanto, la comunidad, los trabajadores. Tenemos que ser capaces de generar sociedades que sean resistentes a largo plazo. Tenemos que desarrollar ese concepto que se conoce como la resiliencia. Y bueno, esto se tiene que aplicar a todos los ámbitos, también en el ámbito de la atención a los ancianos, por ejemplo, el cuidado de la dependencia. Tenemos que ser capaces de ofrecer servicios de calidad, de asistencia a los ancianos. Tenemos que poder contar con cuidadores cualificados que puedan optar a un salario digno. En definitiva, hay que hacer un replanteamiento generalizado. Y
esto no tiene nada que ver con ese debate de los 60 y los 70 en relación con la necesidad de adoptar una política de izquierda o de derecha. No se trata de apostar por políticas como la de Thatcher o la de Reagan o decantarse por lo contrario, por una política radicalmente socialista. No, tenemos que huir de este enfoque. Es verdad que en 1930 hubo lo que se denominó el colectivismo liberal, un enfoque que promovía la idea de la intervención social. Según esta teoría, era necesario que existiera un cierto grado de intervención social. Uno de los teóricos de la época ya habló de la necesidad de reivindicar los intereses de la comunidad. Eso es lo que tenemos que recuperar. Esto es lo que trata de hacer el licenciamiento social. Esta nueva concepción de la economía que pasa por un filtro social. Si pensamos en la gobernanza que ha existido en el mundo durante los últimos años, vemos que la atención ha estado centrada en los accionistas, en los directivos. Hemos visto que la situación actual es fruto de los excesos de antes. Es verdad que la responsabilidad social corporativa está muy bien, pero hay que pensar que existe una enorme presión por parte de los gerentes, por parte de los accionistas. Tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer para que esos gerentes, esos accionistas sean más responsables en términos sociales. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para volver a replantearnos el modelo del sector bancario? Bueno, quizá una de las respuestas esté en la economía fundacional. Tendríamos quizá que pensar en el sector bancario como si fuera un servicio público, igual que el servicio de telecomunicaciones, el transporte o la electricidad. Todos necesitamos de la banca y necesitamos que la banca satisfaga las necesidades de la sociedad. La banca, por lo tanto, tiene que estar más conectada con la comunidad, con objetivos sociales y de servicio a la sociedad. En todo caso, necesitamos modelos nuevos. La homogeneización de los bancos y de la cultura bancaria ha demostrado que no ha resuelto, sino que ha provocado problemas y tenemos que cambiar esos modelos. Y tenemos que pasar de la idea de esos bancos aburridos. Necesitamos bancos que estén más conectados con su propia misión social, digamos. Y el problema es muy grave porque tenemos una economía con un crecimiento muy reducido, con salarios bajos y en una economía como la inglesa, en la que el crédito inmobiliario ha desempeñado un papel muy importante durante la última burbuja, nos hace pensar que vamos a poder cambiar la banca si no cambiamos la economía. Eso es una de las cosas que podemos aprender de la crisis y ahí lo voy a dejar. Sin distancias.